Como les decía, entonces estamos iniciando una nueva clase de escuela dominical, la cual va a estar por las próximas 13 semanas, si el Señor así lo concede. Como pueden ver en el título, o la he llamado de una manera sencilla: Cristo en el Antiguo Testamento. Cristo en el Antiguo Testamento. Por supuesto, el título ya da a entender algo, ¿verdad? Y eso es que la lectura del Antiguo Testamento ciertamente tiene que llevarnos al conocimiento de Jesús. La lectura del Antiguo Testamento tiene que llevarnos al conocimiento de Cristo. Hacia el final de la clase veremos dos pasajes que con mucha claridad en el Nuevo Testamento nos dicen: si usted lee el Antiguo, tiene que ver a Cristo ahí. Ahora, por supuesto, al hablar de que queremos ir en esa búsqueda de Cristo en el Antiguo Testamento, no vamos a poder abarcar cada capítulo de los libros del Antiguo Testamento, y difícilmente creo que logremos abarcar cada libro del Antiguo Testamento. Pero sí será cómo aprender a estar atentos, que cuando estoy en esa lectura del Antiguo Testamento yo pueda discernir: aquí hay algo más, aquí se está anunciando a alguien más, o esta obra que se está viendo aquí es de alguien más, o esto que se está mostrando aquí es una sombra de algo que luego el Señor Jesucristo cumpliría a la perfección. Pero es cómo aprender, porque eso es lo que va a tener en última instancia un mayor aprovechamiento para nosotros. Porque podríamos ver una lista, ¿verdad?, de algunos pasajes y decir: bueno, aquí pueden ver la obra del Señor Jesucristo en este pasaje de esta y esta manera, pero realmente no nosotros estar conscientes de cómo se puede llegar a esas conclusiones. Cuando yo sé que estoy de manera segura encontrando al Señor. Como veremos, habrán pasajes claros que nos darán mucha luz para entender otros más difíciles. Pero no solamente esos pasajes más conocidos, sino en general. Ahora, antes de seguir avanzando, ¿por qué es esto importante? También para aquellos que nos visitan hoy, esta mañana, ya sea por primera vez o recientemente, ¿por qué es importante y por qué razón nosotros enseñamos las cosas que enseñamos? Bueno, siempre hay una consideración pastoral. No es simplemente el hecho de encontrar un tema para dar cada trimestre. De hecho, este aspecto o ese tema de estudio estaba ya como una consideración desde el año pasado, pero después precisamente de hablar con los pastores, el tema de la vocación fue el que primeramente se enseñó, porque se entendía como una mayor prioridad en su momento. Sin embargo, el deseo de tomar ese tiempo, ese trimestre, ha continuado porque como iglesia e individualmente nosotros necesitamos recordar con constancia que las Escrituras tienen un tema central que las domina. Ahora, ¿cómo se puede expresar ese tema central? También veremos algo al respecto de lo que se llama esa teología bíblica. ¿Cómo puedo yo resumir o condensar ese tema central de la Escritura? Es una discusión también válida, pero basta saber de que la Biblia tiene un tema central y que a la luz del Antiguo Testamento nos corresponde a nosotros tenerlo claro. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, una de las razones que viene a mi mente es el hecho del volumen en sí mismo que abarca el Antiguo Testamento. Son más de las 3/4 partes. Es decir, que en un plan de lectura común al año, de 9 a 10 meses, usted estará leyendo el Antiguo Testamento. Y si usted no tiene ese aspecto claro, central de lo que la Escritura en sí mismo trata, usted pasará de 9 a 10 meses desorientado, simplemente leyendo y pasando, deseando que en algún momento llegue el Nuevo Testamento, o que lleguen esas partes más familiares para usted. Pero en ello hay poco provecho. Es de suma importancia que nosotros leamos toda la Escritura, que meditemos en ella, pero que lo hagamos a la luz de ese tema que la domina. Entonces, el título también tiene una intención de insinuar que si tuviéramos que nosotros dar una respuesta a ¿tienen las Escrituras
un tema que las domina, un tema central, esa respuesta sin duda tiene que incluir a la persona y figura de nuestro Señor Jesús. Las Escrituras hablan de Cristo. Recientemente, una persona que está en necesidad de un consejo, no es de esta iglesia, pero que estaba cuestionándose ciertas cosas acerca de la doctrina y práctica de dónde asiste. Lo tenía claro cuando le hice la pregunta, bueno, ¿tienen las Escrituras un tema central que las domine? Sí, Cristo. O sea, yo sé que la Biblia es acerca de Jesús. ¿Es expuesto Jesús cada domingo? Lamentablemente, ¿no? Claramente ahí se empezaba a notar entonces que lo que podemos afirmar intelectualmente no se está viendo reflejado en nuestra práctica. Y yo lo menciono porque quizás para nosotros aquí, por la gracia del Señor que nos ha permitido caminar un poco más, yo sé que también si hiciera esa misma pregunta, la gran mayoría me podría responder, claro, pastor, las Escrituras son acerca de la obra de Jesús. Es acerca de este Dios glorioso que en su misericordia se compadeció de una humanidad caída. Le plació salvar a un pueblo, y la manera de salvar a este pueblo fue enviando al Hijo para que se encarnara, viviera una vida perfecta, muriera y resucitara para salvar a su pueblo. Y sabemos que el Antiguo Testamento nos anuncia aquel que había de venir. Pero sepan que de verdad esta realidad no es tan clara para todos. No para todos es tan claro que el Antiguo Testamento es de provecho. Para una gran mayoría de cristianos, el Antiguo Testamento es realmente una porción que no tiene mayor relevancia en la Escritura, sin importar la sección en que estén. Algunos verán que ¿qué provecho puede haber en estar leyendo acerca de los detalles del sistema de sacrificios o todas aquellas legislaciones acerca de los campos, de cada cuánto tenían que dejar que la tierra produjera para que la tierra tuviera su debido descanso? Son cosas que realmente habrá provecho para nosotros. Y podríamos seguir dando ejemplos, es decir, no hace quizás 4 o 5 años que con una persona conversando que, asiste a una iglesia, sí, y cómo es la enseñanza y demás, el tema se fue dando al punto que en un momento él me dijo, bueno, en mi iglesia solo se predica el Nuevo Testamento porque el Antiguo Testamento ya no es para nosotros. Yo estaba un poco asombrado y yo le dije, pero ¿cómo es que el Antiguo Testamento ya no es para ustedes? No, es que eso fue para Israel, eso ya no es para la iglesia. A pesar de que el tiempo fue breve, traté de persuadir de algo diferente, pero realmente no fue posible. Esa persona estaba convencida de que aunque tenía una Biblia, realmente esta empezaba a partir del Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento estaba ahí, pero realmente no había que verlo. Claramente él no llegó a esta conclusión sin una razón. Eso era lo que se le estaba enseñando claramente desde el púlpito. Citando a un autor que estaremos viendo con bastante frecuencia, Michael Barrett, él dice, aparte de algunas pocas historias familiares o algunos versos favoritos, la mayoría de la Biblia, incluso para creyentes, parece irrelevante. La vuelvo a leer para ustedes. Aparte de algunas pocas historias familiares o algunos versos favoritos, la mayoría de la Biblia, incluso para los creyentes, parece irrelevante. Es una afirmación fuerte, pero a la luz de esa historia que les compartí, realmente no está lejos de la realidad. Porque hay muchas más que se podrían citar y que no son exageraciones. Sencillamente hay personas que son incrédulas a lo que el Antiguo Testamento nos narra. Simplemente lo descartan algunos como fábulas o como historias morales. Cuando se le concede algún beneficio al Antiguo Testamento, pero como les dije, puede ser incluso completamente descartado. Ahora, otra buena parte, seguramente como fue mi caso por muchos años, nosotros no escuchamos tales cosas como de que el Antiguo Testamento no es para nosotros, de que no hay provecho en él. Y se veía a sí mismo en la práctica, es decir, ocasionalmente uno podía ver algún sermón que se exponía desde el Antiguo Testamento. Sin embargo, esa conexión entre ambos, o sea, ¿qué relación hay de lo que el Antiguo Testamento nos dice con lo que nosotros leemos en el Nuevo Testamento? ¿Y por qué constantemente el Nuevo Testamento cita el Antiguo?
no estaba presente. ¿Por qué? Porque de nuevo no estaba ese tema central, no estaba ese gran panorama, aprovechando un título de un libro que lo expresa de esa manera. ¿Dónde está ese gran panorama? Pues realmente no se tenía. Estaba esa ausencia de lo que les digo, como veremos, esa teología bíblica. Se perdía la conexión. Entonces, no era que no se podía exponer del Antiguo Testamento, se exponía. Era claro de que el Señor salvó a hombres en el Antiguo Testamento. Estaban en Hebreos 11, hablábamos de los héroes de la fe. Pero el acercamiento a esos textos era mayormente como referentes morales. El ejemplo de David, el ejemplo de Moisés. Pero la idea de un mejor Moisés, un mejor David, de un rey según el linaje de David, no era común. Y al exponer el Nuevo Testamento, claro que se podía hacer alguna referencia al Antiguo, porque están a veces las referencias mismas. Aquí el Señor o aquí el apóstol está refiriéndose al Antiguo Testamento, pero de nuevo, la conexión no parecía ser más como algo que lo traía a colación, pero no realmente. ¿Pero por qué precisamente está citando tal parte de la Escritura? A modo personal, recuerdo entonces cuando por primera vez quien fuera pastor de nuestra iglesia, el pastor Steve Henning, un día abrió Génesis 3 y nos dijo: yo les voy a exponer el Evangelio aquí en Génesis 3. Yo estaba verdaderamente escéptico. Y cuando dijo protoevangelio, no solamente estaba escéptico, estaba confundido. ¿De qué está hablando? Si alguno como yo en aquel entonces no había escuchado la palabra protoevangelio, no se preocupe, la veremos más adelante. Pero yo pensaba, porque ciertamente yo sabía que el pastor iba a ser fiel al pasaje. Yo no me iba a esperar un salto sin explicación para que él dijera que el evangelio estaba en Génesis capítulo 3. Pero sin duda muchas preguntas estaban dándose en ese momento. Y asombro, ¿cuántas veces había yo leído o escuchado acerca de la caída? Y de cómo esa tragedia explica el porqué del pecado. Pero que el evangelio estaba ahí. Yo verdaderamente estaba interesado en escuchar cómo lo iba a presentar. Hermanos, entonces el objetivo que estamos persiguiendo es claro. Es entender que la Biblia es un solo libro por un solo autor, Dios, donde el Espíritu Santo inspiró a hombres a escribir su verdad, la cual Él ha preservado. Y siendo este un único libro por un solo autor, tiene un solo tema que nosotros no podemos perder. Pero detrás de ese objetivo de que nosotros tengamos claro de que es un solo libro, un solo tema, hay otra motivación detrás de este estudio, y es que nos lleve a nosotros a una vida devocional donde nuestras lecturas de la palabra sean hechas con lentes cristocéntricos. Que nosotros podamos acercarnos de verdad al Antiguo Testamento con expectativa de que al leerlo yo veré a mi Redentor ahí. Eso es la meta al final, no solamente aprender técnicas, patrones, tipología, sino que esto realmente tenga un impacto, porque de nuevo, si usted, como es esa meta general, desea leer la Escritura de principio a fin, y debemos, hermanos, entender que debemos leer la Escritura de principio a fin, ya sea 1 año, 2 años, no importa el periodo, pero debemos leerla a ella completa. La mayor parte del tiempo usted estará en el Antiguo Testamento. Hace un tiempo necesitaba buscar un pasaje rápidamente y tomé una Biblia que vi en las bancas. Pero de inmediato olvidé qué era lo que iba a buscar, porque algo capturó mi atención antes de continuar. Porque noté que cuando abrí, era un pasaje del Antiguo Testamento, pero era el inicio de un libro. Y vi que había encima del libro una frase. Busqué otro libro
y otra frase. Y vi que así estaba señalado libro por libro. ¿Qué era lo que había? Había escrita una oración acerca de Jesús. Por ejemplo, obviamente estoy ya parafraseando un poco porque no voy a recordar todo lo que leí, pero sí lo que estaba claramente señalado. Salmos, Jesús es mi buen pastor. Proverbios, Jesucristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cantares, Jesús es el esposo de la iglesia. Isaías, Jesús el siervo sufriente. Apocalipsis, Jesús volverá. Yo estaba muy contento de ver eso. Estaba también conmovido porque obviamente no me aguanté la curiosidad y dije, tiene que tener un nombre. Y vi el nombre de la persona, no lo voy a decir, porque la persona no sabe que yo leí su Biblia ese día. Pero va a saber obviamente quién es. Solamente les puedo decir que era de una hermana anciana de la iglesia. Lo tenía claro. Lo tenía claro. Sabía que había algo más que simplemente la lectura del Antiguo Testamento como una rutina, pasando las páginas día por día. No, ahí está el Señor Jesucristo. Y qué buena manera de recordárselo antes de iniciar la lectura de cada libro. Cuando voy a leer Jeremías, cuando voy a leer Ezequiel, cuando voy a leer Números, cuando voy a leer Crónicas, algo recordándome, aquí hay un camino hacia el Señor Jesucristo. A veces más oscuros, a veces muy claros, pero lo hay y está presente. Por supuesto, no estoy diciendo que es que ahora todos tengamos que hacerlo así. Y estamos claros de que en cada libro hay más de una sola referencia a Jesucristo. Pero en la práctica, una vez más, lo olvidamos. Y muchas veces nuestras lecturas caen en la rutina. El ánimo con el que leíamos Génesis empieza a decaer cuando empiezan las genealogías, cuando empezamos a leer tantos nombres de personas de las que no volvemos a saber nada. Y nos preguntamos, ¿y por qué está ahí? ¿O qué provecho hay en esta genealogía o en esta lista tan larga? O los que se han encontrado, por ejemplo, con un pasaje como número 7, donde una ofrenda es descrita de la misma manera 12 veces. Y el primer día trajeron, y el segundo día trajeron lo mismo, y el tercer día lo mismo, el cuarto día otra vez lo mismo. Su ofrenda fue un plato de plata de 130 siclos de peso y un jarro de plata de 70 siclos al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Una cuchara de oro de 10 siclos, llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación y para ofrendas de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Yo no sé ustedes, si ustedes ya han pasado por ahí, yo realmente estaba con curiosidad, ¿será que se me perdí algo? ¿Tiene que haber alguna diferencia? No, lo mismo otra vez, lo mismo. Versículos idénticos en la Biblia. Para mí, yo pensaba que no habían versículos que se repitieran. La misma ofrenda 12 veces. ¿Por qué? ¿No era más sencillo decir, y durante los 12 días se trajo? De nuevo, cuando eso se pierde, se puede volver tedioso empezar a leer esas descripciones detalladas de cada elemento que el Señor ordenó, del candelabro, del propiciatorio, de las vestiduras de los sacerdotes. Primero leyendo, Moisés tiene que hacerlo así, y luego leer que Moisés lo hizo así, por varios capítulos. ¿Por qué? Porque quizás algunos, de nuevo, como les digo, que tenemos claro de que hay más que simplemente el hecho de que se nos esté contando o describiendo lo que ocurrió. Alguien pudiera pensar, pero bueno, si Jesús es nuestro sacerdote, si ya el sistema de sacrificios fue abolido, ¿hay realmente provecho? ¿Y realmente debo leer con detenimiento cada detalle de lo que está ahí escrito? ¿Por qué pasa eso? De nuevo les digo,
que ese poco provecho o esas largas estaciones en las que pareciera que no estamos sacando nada de nuestras lecturas, se dan cuando hemos perdido ese panorama general y cuando hemos olvidado que esta lectura del Antiguo Testamento me llevará a la obra de Jesús. Como dice el autor, el libro en español se podría traducir como empezando desde Moisés, en una de mis citas preferidas de este material. Él está contrastando el siguiente ejemplo. Hay una diferencia entre ir a pescar a una bañera, a una tina, usted sabe que no hay peces, e ir a un río donde se sabe que sí hay peces. Si usted sabe que va al río, no necesariamente significa que va a poder pescar algo, pero usted sabe que hay peces. Entonces va con la expectativa de que va a pescar. Pero el que va a pescar a la bañera sabe que definitivamente no hay peces, pero igualmente va y tira la caña. Entonces usted sabe que no va a sacar nada, pero está cumpliendo con ir a pescar. Muchos cristianos se acercan al Antiguo Testamento como si estuvieran pescando en la bañera, sin esperar nada, sino al menos cumplir un tiempo devocional. Es mi deseo, dice el autor, que podamos abrir el Antiguo Testamento con la certeza que está lleno de Cristo y con anhelo de buscarle, sabiendo que le encontraremos. Hermanos, ¿cómo estamos leyendo nuestras Biblias? ¿Estamos cayendo en esa rutina? Estamos saliendo con la caña, pero realmente yo no estoy esperando venir con pescados de regreso. O voy con la expectativa, yo quiero encontrar, o quizás hoy no fue un buen día, pero voy a seguir, porque yo sé que un día van a salir. Un día puede ser pescado pequeñito, un día puede ser un buen pescado, pero yo sé que hay. Y hermanos, si nosotros leemos el Antiguo Testamento y no vemos a Cristo ahí, claramente el problema no está en el Antiguo Testamento, porque esta es la fuente correcta. Aquí está el Señor Jesucristo. Ahora, al decir esto, sí, como pequeña nota aclaratoria, tampoco es el deseo que esto vaya a aumentar la frustración de que algunos estén pensando, bueno, es que aquí se nos dice que hay caminos hacia Jesucristo, pero yo estoy leyendo y sigo leyendo y no le encuentro. O sea, la idea no es que esto venga a aumentar esa carga sobre usted, que esa frustración sea mayor, sino humillarnos y llevarnos a orar, y de nuevo, que cuando nos acerquemos a la Escritura esté esa expectativa, yo sé que mi Redentor está ahí, y voy a leer, y si no, vuelvo a leer, y volveré a leer, y seguiré leyendo, pero encontraré al Señor. A veces puede ser que, seguiré avanzando en los capítulos, volveré a leer lo que ya había leído. Hermanos, eso sí tengo que decirlo, como lo voy a mencionar otra vez en un momento. ¿Requiere diligencia? Requiere diligencia. ¿Requiere esfuerzo? Lo requiere. Pero de nuevo, quien tiene la expectativa de que en efecto hay pescado, sabe que vale la pena. Pero de nuevo, cuando no está la expectativa, usted simplemente cumplirá. Pasó el tiempo, cerré la Biblia, me fui a trabajar. Es que podemos imaginarnos. Usted se imagina a alguien que en efecto estuviera pescando en una bañera. ¿Por qué usted viene aquí todos los días? No, porque tengo que hacerlo. Tengo que venir a pescar. Solo sustituyamos pescar por leer la Biblia y tenemos una actitud de la cual nos hallamos más veces de lo que quisiéramos admitir. ¿Y por qué está leyendo la Biblia? Bueno, porque sé que tengo que leerla. Pero hermanos, y aunque yo sé que muchos saben lo que yo les diría en este caso, cuando situaciones como esta se me dicen, yo le voy a decir, siga leyendo. Porque el problema no está en la fuente. La Biblia es la fuente correcta. No obstante, leer no es el fin en sí mismo. Esa lectura solo por el amor al deber no va a tener provecho. La meta es esa meditación de la cual el Salmo 1 nos habla. Bienaventurado el varón que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Esa es lectura que aprovecha al alma. Y es así porque la Biblia lo dice. Feliz, dichoso, gozoso el hombre que ha encontrado su delicia en la palabra del Señor.
Ante este cuadro, entonces, que se ha descrito, lo que quiero que veamos entonces, hermanos, es que ¿me pueden ayudar? Gracias. Es que hay esperanza. Por supuesto, como les dije, les hablaré de teología bíblica, de tipología, veremos brevemente acerca de los pactos, de otros elementos claves que debemos tener presentes, pero el estudio de las Escrituras solo tendrá valor si lo hacemos con fe. De manera que lo que afirmamos doctrinalmente corresponda con nuestra práctica, que haya correspondencia con nuestra vida diaria. Yo sé que es un pasaje sumamente conocido, pero es que, de nuevo, no es solamente el hecho del conocimiento intelectual, es de cómo eso se refleja en nuestro quehacer. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda ella es inspirada por Dios, toda ella es de gran provecho para el alma. ¿Lo sabemos? ¿Lo tenemos memorizado? Sí. Una vez más, estamos leyendo con esa convicción de que es así, de que este libro que ahora estoy iniciando en el Antiguo Testamento será para mi instrucción, para mi corrección, que el Señor lo utilizará para que yo madure, para que yo sea enteramente preparado para toda buena obra. Tenemos que leerlo con esa convicción. Nosotros estamos plenamente convencidos de que la palabra de Dios ha sido inspirada por Él, que lo que llamamos la Biblia, precisamente lo llamamos la palabra de Dios, porque fue su palabra la que Él, por medio y que el Espíritu Santo inspiró a los profetas del Antiguo Testamento. Lo que tenemos aquí son las palabras que Dios quería que nosotros tuviéramos. La historia que tenemos es la historia que Dios mismo ha querido que nosotros tengamos. Las leyes que tenemos son las leyes que Dios quiere que tengamos. Y el evangelio que tenemos, como ha sido descrito y como se ha presentado y como Él lo revela en la totalidad de las Escrituras, es el mismo evangelio que Dios quiere y quiso que nosotros tengamos. Todo es exactamente como el sabio y buen Dios quiso que lo tuviéramos. Él dio cada palabra con un propósito, y Pablo nos dice que ese propósito fue perfeccionarnos y pulirnos para buenas obras. Ese es el propósito de la palabra de Dios, el traer a los hombres a una relación correcta con Él. Entonces, una vez más, debemos leer con fe para combatir esa actitud o esa falta de expectativa del provecho que hay en el estudio de la palabra del Señor. Y es también por la fe que nosotros pondremos un alto cuando nos veamos tentados a estar leyendo una porción del Antiguo Testamento y decir, mejor salto un poco más porque me está costando esta parte. Será por la fe que nosotros haremos ese esfuerzo de no, yo quiero comprender qué es lo que estoy leyendo aquí. ¿Por qué? Porque yo sé que toda la Escritura es inspirada por Dios y hay valor en ella. Es cierto que no todo es igualmente claro, es cierto que no todo se entiende con la misma facilidad, pero Dios ha hablado con tal claridad que no estamos a ciegas. Y la Confesión de Fe de Westminster y la Confesión Bautista de Londres lo expresan muy claramente. Está ahí citado para ustedes, pero lo vuelvo a leer. No todas las cosas contenidas en las Escrituras son igualmente claras en sí mismas, ni son igualmente claras para todos. Sin embargo, las cosas que son necesarias saber, creer y guardar para salvación, se proponen y exponen tan claramente en uno u otro lugar de las Escrituras, que no solo los eruditos, sino los que no lo son, pueden adquirir un entendimiento suficiente de tales cosas por el uso adecuado de los medios ordinarios. Cualquier persona, o como también estaba aquí atrás en esta otra cita, no hay libro como la Biblia, lo suficientemente clara para hablar al laico, al común, y sin embargo lo suficientemente retadora para mantener al académico humilde.
Hay pasajes difíciles, sí, Pedro mismo dirá que Pablo escribió cosas difíciles de entender. Pero la Escritura es tan clara que es precisamente por nuestro pecado, por nuestra incredulidad, que nosotros rechazamos el mensaje que está en ellas. Porque habla con suficiente claridad y nos dice: usted es un pecador y Dios es el único Dios santo, soberano. Y usted está en enemistad contra Él. Esas son palabras claras de la Escritura. No las creemos a menos de que el Espíritu Santo haga esa obra sobrenatural en nosotros. Ahora bien, nosotros necesitamos, eso sí, para estudiar siempre la Escritura, al menos unos supuestos con los cuales iniciar, o podríamos decir también unas presuposiciones. ¿Qué es una presuposición? Es una idea que ya tengo de antemano sobre algo. Y esta idea sin duda va a influir en mi apreciación u opinión, incluso antes de escuchar o analizar lo que la otra parte tenga que decir sobre un tema. ¿Verdad? Es algo muy común. No solamente nosotros prestamos atención a quien lo dice, no solo prestamos atención a lo que se dice, sino de quién viene también, porque eso también influye. Eso son presuposiciones. Ahora, no toda presuposición es mala. Cuando nosotros leemos acerca de la Escritura y de que es inspirada por Dios, esa es una suposición con la que debemos nosotros iniciar. Es un hecho que damos como verdadero por la fe. Es parte de la obra del Espíritu Santo en nosotros, que nos da la convicción de que la Biblia es la palabra de Dios y nosotros partimos de ahí. Realmente es imposible pensar de que yo pueda leer la Biblia sin ninguna presuposición. No, yo debo iniciar con algunas de ellas, de nuevo, las cuales damos por hecho por la fe. Esto es muy a pesar de lo que los liberales quieran decir. Ellos dirán que a la Biblia hay que acercarse con una mente completamente abierta, libre de cualquier otra enseñanza que usted haya tenido, porque tenemos que ver cuál es la respuesta mía como lector ante el mensaje que está ahí. Claramente en las posturas liberales, en estas que, como les digo, cuando hablamos de liberales, que dicen ser cristianos, pero realmente rechazan doctrinas cardinales de la fe, ellos no se van a enfatizar tanto en el hecho de que la Biblia sea un libro único. Ellos van a marcar sobre todo que son más bien colecciones de libros, escritas por hombres diferentes en periodos de la historia diferentes. ¿Por qué? Porque ellos no están interesados en ver a la Biblia como un único tema, como la revelación de Dios. Ellos no quieren saber de ese hilo conductor. Para avanzar, simplemente voy a mencionar rápidamente a un hombre llamado Peter Enns. Él fue graduado de un seminario cuyas raíces fueron reformadas y confesionales, el seminario fundado por Machen. Pero vean luego lo que este hombre iba a escribir. Graduado de ahí, no solamente graduado, dio clases ahí. Y obviamente se le vino ya luego un escándalo por las publicaciones que él estaba haciendo. Pero cuando él se refiere a la Escritura, él va a hablar así: esto es porque la Biblia ha sido escrita por diferentes personas, durante circunstancias diferentes, por razones diferentes, abarcando más de 1000 años. Fue escrita durante tiempos de paz y de guerra, en días de seguridad y exilio, durante la juventud de Israel y durante su adultez castigada, y luego durante la invasión romana. Sus escritores fueron sacerdotes, escribas, reyes, personas comunes, separadas por el tiempo, política, geografía. Ahora, ¿son todos estos hechos? Sí, o sea, es así. La Biblia fue escrita, humanamente hablando, por instrumentos diferentes durante diferentes épocas, separados por tiempo, espacio, política, geografía. El problema es lo que no está diciendo, que es que a pesar de todo esto tan maravilloso, la Biblia es un único libro. Pero eso no lo van a decir. Entonces nosotros partimos con 4 presuposiciones. En primer lugar, de que la Biblia es autoritativa, es nuestra regla de fe y de práctica, la Biblia. De que la Biblia es infalible, ella está libre de error. La verdad es absoluta y toda verdad tiene su fuente final en Dios, quien es la verdad. Como la Escritura misma dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y el Espíritu Santo es también llamado el Espíritu de verdad, que guía a toda verdad. Hermanos, aquí está la verdad.
Estamos libres de error en la Escritura. Ella es suficiente. Todo lo que necesitamos saber acerca de Dios, la salvación y cómo glorificarle está ahí. Su ley es perfecta, es completa. La Biblia es suficiente. Es también efectiva. La palabra de Dios tiene un poder inherente para llevar a cabo lo que dice. Prosperará en todo aquello que es enviada, como la Escritura misma también lo afirma. Teniendo entonces estos aspectos como presuposiciones, también es importante el cómo estudiamos. Debe haber un procedimiento para estudiar las Escrituras. No estoy hablando aquí tanto de horas o minutos. Lo que es cómo aplicamos lo que por fe creemos acerca de la Escritura a la hora de leerlas. Si afirmamos estos aspectos que he mencionado como presuposiciones, como hechos válidos acerca de la Biblia. Bueno, son los que están ahí citados. Porque recordemos, el objetivo es que yo quiero interpretar correctamente el Antiguo Testamento y que en la gran mayoría de las ocasiones esa interpretación me llevará a mí a la persona de Jesús. Interpretar es simplemente llegar al significado de las cosas. A nivel humano sabemos lo importante que es que se interprete correctamente lo que dije. ¿Pero por qué hizo eso? Es que usted dijo, no, yo no dije eso. Y así empiezan las muchas diferencias en las relaciones por asumir o entender mal lo que la otra persona realmente quería decir. En cuanto a la Biblia, ¿cómo nosotros nos vamos a acercar? Bueno, sabiendo que Dios dice lo que quiere decir y que todo lo que Dios quiso decir lo dijo. Yo no me voy a preguntar si había una motivación diferente. No, Dios es claro en lo que dice. De nuevo, una cosa es que todas sean igualmente, que no todas son igualmente fáciles de entender, pero lo que Dios dijo, eso es. Nosotros debemos estar alertas a aquellos que quieren hablar de una multitud de interpretaciones válidas. ¿Y qué es este pasaje para usted? Sepa ahí, de un momento, ahí hay algo raro, ya. No, ¿qué es lo que Dios dijo? Lo que quiera decir para mí pasa en segundo plano. Yo voy a ir a la Escritura para saber realmente lo que Dios quiso decir. Y si lo que yo pensaba no corresponde con lo que Dios dijo, ¿quién tiene que ceder? Obviamente, mis opiniones finitas de un ser finito e ignorante. Dios ha revelado todo lo que ha querido. Pero precisamente porque el contenido de la Escritura es espiritual, nosotros debemos iniciar cada lectura de la palabra con oración. Dios revela lo espiritual a los espirituales. Lo espiritual para el hombre natural es locura, no lo puede entender. Por eso es necesario suplicar ese auxilio del Espíritu Santo, esa oración a Dios, reconociendo que si Él no da el entendimiento, que si Él no ilumina, no voy a entender. Entonces, de nuevo, de nada vale conocerme la lista de diferentes tipologías o de cómo podemos ver a Cristo en los pactos, cómo podemos ver a Cristo en los nombres, cómo lo podemos encontrar en los salmos, en los proverbios, y poner mi confianza en eso y leer la lectura desprovisto de cualquier reconocimiento de que si Dios no me auxilia, igualmente no voy a tener provecho. No va a haber provecho. O de nuevo, ¿cuántos aquí, ahora conociendo y entendiendo mucho mejor el mensaje de la palabra, igualmente se ven luchando con el hecho de que desean de que esos tiempos sean de verdad de refrigerio espiritual? Es que es necesario más que simplemente conocer la teología. Por eso iniciamos con la oración. En segundo lugar, hay que invertir tiempo. Hay que invertir tiempo. Suena extraño, ¿verdad? Dice el autor que a veces que se tenga que decir algo como esto. Bueno, vamos a estudiar la Biblia, saque tiempo para estudiar la Biblia. Pero parece que algunos también, precisamente por esa dificultad de hallar o de ese esfuerzo de ir y sacar esas perlas que están en las Escrituras, recurren prontamente a comentarios y devocionales. Vamos a tener una lectura devocional. Y vean, eso está muy bien. Pero el punto es que eso va en segundo plano, eso es complementario. Nada sustituye la lectura de la Biblia en sí misma.
nada. Y si usted tiene que escoger por razones de tiempo, obviamente escoja la Escritura siempre, porque esta es la palabra de Dios. Y una correcta interpretación de la Biblia depende de que leamos la Biblia. Cuanto más la leamos, más la entenderemos. Más estaré familiarizado con el contenido de toda la Escritura. Y si yo quiero interpretarla correctamente, debo conocerla toda. El autor, que es también, por muchos años dio clases en seminario, él destaca esta terrible realidad. Él dice, yo le hago un cuestionario a los estudiantes y les pregunto, ¿cuántos han leído la Biblia completa? Y dice que los resultados asombran. Pocos la han leído completa. De los pocos que reconocen de que no la han leído completa, pero que sí la leen, obviamente el Antiguo Testamento, dice él, queda completamente en el olvido. Y él dice, si estos son los hombres que testifican del llamado de Dios para ser los estudiantes profesionales, dice él, como entre comillas, y predicadores de la Escritura, cuán trágico debe ser el promedio de la iglesia en general. Preste atención al contexto. Lo hemos escuchado, ¿verdad? Un texto fuera de contexto es un pretexto. Es un error muy común. Ahora, ¿qué es el contexto? Cuando quizás lo escuchamos tantas veces y quizás no quisiera asumir algo tan esencial, que es el contexto. Bueno, cuando usted está leyendo un pasaje y hay una porción que le llama la atención en particular o que quiere ahondar en ella, bueno, el contexto son los versículos que están antes y después. Ese es el contexto inmediato. Luego está el capítulo anterior y el capítulo que le sigue. Luego está el contenido de todo el libro. Y por último, una vez más, el contenido de toda la Biblia. Es lo que se llama también esa analogía de la fe. Cito otra vez a la confesión de fe. Las Escrituras se interpretan a sí mismas. La regla infalible de interpretación de las Escrituras la constituyen las propias Escrituras. Y por consiguiente, cuando surge una duda respecto al verdadero y pleno sentido de cualquier pasaje bíblico, que no es múltiple sino único, este debe ser buscar en otros pasajes lo que se expresa con mayor claridad o con más claridad. Es decir, debo comparar la Biblia con la Biblia. Aquí no me queda muy claro. Voy a seguir buscando. Tiene que haber otro pasaje en la Biblia que me hable de este mismo tema con mayor luz. Y así yo podré entender este pasaje más difícil a la luz de este pasaje que está mucho más claro. ¿Qué más? Bueno, parece también poco evidente, pero es necesario meditar en lo que se lee. ¿Qué es meditar? Es que mi mente esté ocupada, esté consumida por algo. Es algo que yo no me puedo sacar de la cabeza. Esto obviamente es un claro contraste con la meditación del mundo, ¿verdad? Donde es, ponga su mente en blanco, no piense en nada. No, la Biblia dice, piense y llene su palabra con la palabra de Dios. Eso es meditar en la palabra. Pero sin embargo, bajo la premisa que siempre tenemos mucho que hacer, meditamos poco. Pero como bien señala también este autor, él dice lo siguiente: al igual que el dinero, el tiempo, se parece en el sentido que no tenemos mucho que gastar, o muchos tenemos tiempo que gastar y dinero que gastar. Y sin embargo, dice él, solemos hallar una manera para tener el dinero para algo que queremos, o sacamos el tiempo para lo que consideramos importante. Si estimamos la palabra como lo valiosa que es, hermano, nosotros vamos a hallar el tiempo para leerla. ¿Es así? O si no, eso le va a revelar en su corazón dónde están sus prioridades. Pero no puede ser, no tengo tiempo, una razón válida para decir de que no estamos leyendo y de que no estamos meditando en las Escrituras. Y sí, claro que requiere un esfuerzo, meditar requiere un esfuerzo. Estoy leyendo, algo me llama la atención, o estoy analizando el pasaje, voy a leerlo una vez más, ¿qué es lo que he estado leyendo? Que repasemos, el autor está diciendo eso, ¿por qué lo está diciendo? O sea, ese tipo de preguntas que yo empiezo a hacer, ese análisis, ese esfuerzo, es pensar. Pero de nuevo, estamos viviendo en días donde no se fomenta el pensar, queremos consumir, queremos simplemente todo sencillo, servido, al instante. Muchos cristianos nada obtienen de la Biblia, no porque sean ignorantes, sino porque no piensan. Eso es la realidad también.
no está ese esfuerzo por meditar. Finalmente, debemos usar las herramientas apropiadas. No estoy hablando aquí que es que ahora que todos, porque también hay diferentes circunstancias económicas o de capacidades, pero reconociendo que la Biblia es suficiente, también debemos reconocer que el Señor ha dado dones por los cuales ha bendecido a la iglesia a través de los siglos. Y por lo tanto, tiene que haber un esfuerzo para nosotros, por lo menos contar con una concordancia un poquito más exhaustiva de la Biblia, o tener un diccionario, o tener un buen comentario, una buena teología sistemática. Se puede venir y buscar a los pastores: pastor, ¿qué me recomienda? O tengo este y este material, y le podemos dar. No todas las teologías son esos volúmenes gruesos, hay algunos volúmenes más sencillos como referencia para que usted pueda consultar, que tenga ahí a la mano para ese estudio personal de la Escritura. Y como también finalmente le decimos a los estudiantes en el curso, también es necesaria la humildad, reconocer que nosotros hemos estado equivocados en muchas cosas y que debemos estar dispuestos a ser corregidos por la palabra. Y también debemos leerla de manera honesta. Debemos leerla toda ella, no solamente lo que a nosotros nos gusta. Una vez más, hermanos, toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces cerramos con la pregunta: ¿hay un tema que domine las Escrituras? Sí lo hay. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, por razones de tiempo, creo que nos dará chance simplemente de leer brevemente el pasaje más claro. Lucas 24. Lucas 24. Hay dos discípulos que van camino de Emaús, no sabemos quiénes son. Jesús está caminando con ellos. Ellos no saben que Jesús está con ellos. Vamos a leer a partir del 22, Lucas 24, 22. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Ahora, fue solamente estos dos discípulos, porque yo sé que este pasaje es bastante conocido. Vamos a Lucas 24, versículo 44. Y les dijo, aquí se lo está diciendo a los demás: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿Y en dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Hermanos, que el Señor nos abra el entendimiento para nosotros ir a su palabra cada día con la expectativa de que si Él lo abre, ahí lo veremos, lo encontraremos y habrá provecho para nuestras almas. El Señor les bendiga.